Las colisiones cósmicas figuran entre los fenómenos más violentos y modificadores del universo. De choques leves a impactos a gran velocidad, la gravedad lo mueve todo constantemente en el espacio. Por eso los objetos están destinados a chocar. Asteroides, cometas, galaxias y planetas son algunos de los objetos implicados en esos episodios violentos. Pero pese a lo violentas y destructivas que puedan parecer esas colisiones, tal vez les debamos nuestra existencia. El universo. Colisiones cósmicas. Darin Ragozin busca información sobre una antigua colisión que ocurrió en un lugar lejano del espacio. Ragozin investiga una interesante roca gris. Es un resto de un antiguo choque feroz entre dos objetos enormes, siendo el mayor tan grande como Plutón. Esa roca descomunal llamada 2003 EL61 es parte de una familia colisional que orbita pasado el planeta Neptuno. Las familias colisionales son grupos de objetos de forma, tamaño e inclinación muy similares y orbitan en torno al Sol. Mantienen órbitas muy próximas porque proceden del mismo. Los objetos procedentes de la misma fuente deberían tener el mismo material. Por tanto, estudiando su composición y verificando si son similares, podemos saber si tienen el mismo origen. Hace miles de millones de años, el 2003 EL61 y sus hermanos eran parte de un objeto gigante de miles de kilómetros de diámetro. El descomunal objeto residía en el cinturón de Kuiper, un depósito de objetos situado en el sistema solar externo que no se convirtieron en planetas. Pero en aquel momento el cinturón de Kuiper estaba abarrotado de objetos sueltos. La roca cubierta de hielo acabó chocando contra otro objeto a la mitad de grande, a una velocidad aproximada de 4.800 kilómetros por hora. El choque generó una energía equivalente a 10.000 millones de bombas atómicas. También hizo saltar grandes trozos de hielo del objeto, con tamaños que iban desde 402 kilómetros de diámetro a simples esquirlas. Ahora, los trozos fragmentados forman una familia colisional, de la que el 2003 EL61 es el mayor fragmento. Estamos en un campo de tiro al plato porque la trayectoria de los fragmentos tras hacer blanco en un plato de arcilla es muy similar a la órbita que adoptan los de la familia colisional. Una vez hecho blanco, los trozos salen despedidos, pero siguen una trayectoria muy similar cuando descienden. En el caso del 2003 EL61, el impacto lo envió girando rápidamente como una atracción de feria, rotando una vez cada 4 horas. Recibió el impacto de lado, así que iba girando y como giraba tan rápido, se alargó y se estiró, quedando como un balón de rugby, aunque como un balón de rugby algo deshinchado y aplastado por un extremo. El 2003 EL61 es el objeto giratorio grande más veloz que se conozca en el sistema solar. No hay nada igual a él. El planetólogo Mike Brown ha realizado estudios extensos sobre el 2003 EL61, el objeto más grande y luminoso conocido del cinturón de Kuiper. Es luminoso, grande y también brillante, porque creemos que cuando tuvo lugar la colisión perdió la mayor parte del hielo que tenía y solo quedó una fina capa de hielo casi puro sobre la superficie de esa roca. Por eso es mucho más brillante que cualquier otro objeto, por causa del hielo casi puro. Creo que el 2003 EL61 es el mayor objeto del espacio surgido de una colisión que formó una familia. Fue una de las mayores colisiones habidas en la parte externa de nuestro sistema solar en toda su historia.
El impacto no solo creó el 2003 EL61 y su familia galáctica, también produjo 2 lunas. Las estamos buscando ahora. Sobre un 10% de los objetos del Kuiper tienen luna, pero de todos los objetos que hemos examinado, solo unos cuantos tienen más de una luna. Los telescopios de infrarrojos determinan el tamaño de esos objetos midiendo el calor que emiten. Aunque el 2003 EL61 es 100 veces mayor que el hermano que le sigue en tamaño, este grupo fragmentado mantiene órbitas similares. Los fragmentos se mantienen juntos y van uno tras otro en órbita en torno al Sol. Así que los astrónomos pueden localizar a las familias colisionales buscando órbitas de características comunes. Por ejemplo, la distancia al Sol o el tipo de elipsis de la órbita. Cuando disparas una escopeta, los perdigones describen trayectorias similares a la del objeto original. Igual ocurre en las familias colisionales del Sistema Solar, que tras el choque siguen órbitas similares a la del objeto de origen, y así es como logramos identificarlas. Tras esa colisión adoptan órbitas ligeramente distintas. Y como los corredores de una carrera que se mantienen todos en su calle, si todos corren a una velocidad similar, como las calles tienen longitudes levemente diferentes, tras un rato, si miramos hacia la pista, cada corredor estará en un lugar distinto. Ocurre igual con los miembros de una familia colisional, así que aunque no estén uno al lado del otro, cuando los observamos, aún podemos identificarlos por su órbita, por cómo giran en torno al Sol. Los científicos se preguntan si el 2003 EL61 podría haberse involucrado en otra colisión. Parece como si la gravedad de Neptuno estuviese tirando de él, lo cual acabaría cambiando su órbita. Dentro de 100 millones de años cruzará la órbita de Neptuno y será difícil adivinar qué pasará. Neptuno puede arrojarlo al sistema solar interno o fuera de él. Periódicamente salen objetos expulsados del cinturón de Kuiper y se dirigen al interior del sistema solar. Esas rocas heladas se convierten en cometas al formar colas largas de hielo y polvo cuando se desplazan hacia el Sol. Quizás acabe rumbo a Júpiter y que éste lo lance fuera del sistema solar. Nadie ha pensado en qué pasará si algo del tamaño del 2003 EL61 choca contra Júpiter. Pero ha habido cometas más pequeños que han chocado contra el gigante gaseoso. En julio de 1994, el telescopio espacial Hubble observó un acontecimiento impresionante. Un grupo de fragmentos cometarios denominado Shoemaker-Levy 9 chocó contra Júpiter a una velocidad de 210.000 km por hora. El mayor fragmento cometario liberó 6 millones de megatones de energía explosiva. Chocaron contra Júpiter unas 20 veces cada 7 horas, hasta que quedaron destruidos. Los puntos de impacto dejaron cicatrices en la superficie de Júpiter, recuerdos del violento episodio. En el laboratorio de propulsión a chorro, Don Geomans ha analizado el episodio del Shoemaker-Levy 9. Los choques del Shoemaker-Levy 9 llamaron la atención del público y de la comunidad científica porque esas colisiones cósmicas suceden de vez en cuando y la energía que pueden generar es enorme. Fue bueno que chocase contra Júpiter y no contra la Tierra, porque habría sido catastrófico. Si el Shoemaker-Levy 9 hubiese chocado contra la Tierra, habría producido cráteres enormes. El mayor de unos 65 kilómetros de diámetro. Cualquiera de los impactos podría destruir una gran ciudad y levantaría tanto polvo que taparía la luz del Sol durante meses. Al estar Júpiter en el sistema solar externo y ser mucho mayor que cualquiera de los demás planetas, se lleva muchos golpes que de otro modo estarían destinados a la Tierra. Así que nuestro hermano mayor, Júpiter, vela por nosotros. Júpiter actúa como guardameta planetario. Pero, ¿logrará desviar al 2003 EL61 si se desprende del cinturón de Kuiper y pone rumbo a la Tierra? También es posible que pueda chocar contra Júpiter como el Shoemaker-Levy 9.
Ese objeto es unas 2000 veces mayor que el Shoemaker-Levy 9, así que habría una explosión tremenda en el cielo nocturno. Sería lo más destacado del cielo, tendría mayor tamaño que la luna llena, al menos la cola de él. Como las familias colisionales son difíciles de localizar, los investigadores están deseando estudiar al 2003 EL61 y a sus parientes. Se sabe poco sobre las familias colisionales del cinturón de Kuiper, porque sabemos menos de los objetos de ese lugar que de los asteroides. Se ha investigado menos para hallar familias colisionales en el cinturón de Kuiper. Actualmente solo sabemos de esa familia colisional del cinturón de Kuiper. Son muy difíciles de encontrar y de reconocer, y tuvimos muchísima suerte de hallar el 2003 EL61 y a su familia. Ahora tratamos de hallar modos de localizar otras familias, porque seguramente las habrá, pero todavía no sabemos cómo encontrarlas. Igual que los fragmentos de este plato de arcilla, los miembros de la familia del 2003 EL61 permanecen en la misma órbita hoy. Podemos averiguar más datos sobre el cinturón de Kuiper y sobre las colisiones. Un misterio aún no desentrañado es cuándo ocurrió la colisión del 2003 EL61. Estudiando dónde están ahora los objetos e intentando retroceder en el tiempo, podremos averiguar dónde estaban cuando se produjo la colisión, y suponemos que la respuesta será que en el propio inicio del sistema solar. El 2003 EL61 y su familia probablemente se crearon durante uno de los períodos más turbulentos de la historia de nuestro sistema solar, cuando las colisiones eran tan comunes como las estrellas en el cielo nocturno. Desde el principio, las colisiones han sido una norma de vida en el espacio. Crearon gran parte de nuestro universo y al mismo tiempo también destruyeron parte de él. Las colisiones son las que forman planetas, sin ellas no habría ninguno. Todo empieza con pequeñísimas partículas que chocan entre sí y se van haciendo cada vez mayores, hasta que poco a poco se construyen los planetas. Pero al mismo tiempo, las colisiones pueden destruirlos. Los planetas de nuestro sistema solar se crearon durante un período denominado de bombardeo intenso que se dio hace más de 4.500 millones de años. Pero las colisiones no cesaron con el bombardeo intenso. Más de 600 millones de años después, nuestro sistema solar experimentó un nuevo auge de las colisiones, durante un período denominado de bombardeo intenso tardío. Rocas sueltas demasiado pequeñas para convertirse en planetas jugaron al billar interplanetario, chocando y rebotando contra otros cuerpos con tremenda fuerza. Había fragmentos de objetos volando por todas partes y muchísimas colisiones. Muchos de los cráteres lunares se produjeron en ese período primitivo, cuando el sistema solar aún se estaba formando. Y nuestra luna demuestra lo violento que ese período fue en la Tierra. Incluso podemos calcular hasta cierto punto, basándonos en los cráteres de la Luna, la frecuencia con que la Tierra sufrió impactos de objetos más bien grandes, de unos 10 kilómetros de diámetro. Hacia el fin del bombardeo intenso tardío hubo asteroides de cientos de kilómetros de diámetro que chocaron contra el planeta. Asteroides que son capaces de evaporar los mares y dejar marcas tremendas en su lugar de choque, levantando una nube de polvo que imposibilita la supervivencia de todo ser vivo. Cuando el bombardeo intenso tardío terminó hace aproximadamente 3.800 millones de años, los objetos que no se transformaron en planetas buscaron refugio en los cementerios cósmicos. En el sistema solar externo, los restos pétreos residen en el cinturón de Kuiper. En el sistema solar interno, orbitan conjuntamente en el cinturón de asteroides. Igual que en el cinturón de Kuiper, también se han descubierto familias colisionales en el cinturón de asteroides. Son fragmentos de asteroides que se desprendieron de un objeto mayor, que resultó troceado por una colisión con otro asteroide.
Las familias colisionales del cinturón de asteroides se dan cuando un asteroide choca con otro y se fragmenta en trozos. Los fragmentos se mantienen juntos en órbita alrededor del Sol, y los astrónomos pueden identificar a las familias colisionales al ver que su distancia al Sol es la misma, la inclinación de su órbita es idéntica y que su elipsis es similar. Asimismo, si vemos que los asteroides están hechos del mismo material, es muy posible que procedan del mismo objeto. En el cinturón de asteroides hay aproximadamente de 20 a 30 familias colisionales conocidas. Los científicos están muy interesados en una colisión galáctica que produjo la familia baptistina. Fragmentos sueltos que en su origen eran un solo cuerpo del tamaño del monte Everest. Hace unos 160 millones de años, una roca colosal recibió un impacto de otra roca gigante en el cinturón de asteroides. El enorme impacto produjo una lluvia de pequeños objetos, más de 136.000. Los científicos calculan que un 20% de las rocas escaparon del cinturón de asteroides y que un 2% de ellos cayó sobre la Tierra. Algunos dicen que hay un 90% de probabilidades de que uno de los asteroides de la baptistina fuese el que causó la extinción de los dinosaurios. Hace 65 millones de años, miríadas de especies de dinosaurio dominaban el mundo prehistórico. Pero algún episodio catastrófico los barrió de la faz de la Tierra. Actualmente los científicos tienen pruebas contundentes de lo que les sucedió. Se ha confirmado que un objeto cósmico descomunal se precipitó desde el cielo y estalló en la península de Yucatán, cerca del pueblo mexicano actual de Chicxulub. Era un objeto de unos 10 kilómetros de diámetro con una velocidad de unos 19 kilómetros por segundo, lo que causaría una energía al chocar de unos 65 millones de megatones de TNT. Para hacernos una idea, sería como un estallido similar al de Hiroshima cada segundo durante unos 140 años. Fue un cataclismo impresionante. Se cree que ese asteroide contribuyó a la extinción generalizada de más del 75% de las especies que había en la Tierra. Lo que creemos que ocurrió en el episodio de Chicxulub fue que un asteroide grande se precipitó contra la Tierra y levantó una enorme nube de polvo y escombros hacia la atmósfera. Eso tapó gran parte de la luz del Sol. Sería como un día nublado que durase años. Amy Mainzer ha investigado la rápida muerte de la vida como resultado del impacto. Visitando el acuario del Pacífico situado en Long Beach, California. Podemos aprender sobre las consecuencias que el impacto de un asteroide pudo ocasionar en el planeta Tierra observando esta pecera. Vemos que está llena de color y de vida. Hay gran variedad de especies, diversos animales y plantas. Por supuesto, todo este ecosistema depende de la luz del Sol. Los peces grandes, como los que vemos, comen peces pequeños, los peces pequeños comen plantas, y las plantas dependen de la luz del Sol para fabricar energía mediante la fotosíntesis. Por tanto, como pueden deducir, si ocurre algo que tape la luz del Sol, todos esos preciosos animales perecerán. La catástrofe apocalíptica se ha denominado Extinción KT, por una delgada franja de restos geológicos de aquella época presente en todo el mundo, conocida como Cretáceo Terciario o Frontera KT. Separa la era de los reptiles y la de los mamíferos. No han aparecido huesos de dinosaurio bajo la frontera KT. Unos dicen que eso indica que ellos y otras especies se extinguieron debido al impacto que oscureció la luz del Sol durante años.
Podemos hacernos una idea de lo que podría ocurrirle a la vida en el planeta tras el impacto de un asteroide, comparando las aguas profundas y poco profundas de los entornos marinos. En aguas profundas, a donde llega menos luz solar, solo hay unos pocos corales de color y poca variedad de peces de colores. Por lo general, menos diversidad de especies. Algunos científicos no están convencidos de que un asteroide provocara la extinción KT. Durante mucho tiempo nadie empezó a creer que los asteroides pudiesen chocar contra la Tierra y dejar una huella visible, hasta el descubrimiento del cráter de Barringer. Hace casi 50.000 años, durante el período del Pleistoceno, un asteroide de 45 metros chocó contra la Tierra con la fuerza de 2,5 megatones de TNT. El impacto pulverizó 175 millones de toneladas de roca, en lo que ahora es el desierto de Arizona. Dejó un agujero gigante de forma cóncava al que se llamó cráter de Barringer. Las pruebas demostraron que lo había causado el choque de un asteroide. Un científico llamado Eugene Shoemaker halló cuarzo metamorfoseado en el fondo del cráter. Y ese tipo concreto de cristal solo se consigue a una temperatura y presión altísimas, generadas durante un periodo corto de tiempo. En la década de 1980, los científicos no habían hallado ningún cráter de impacto relacionado con la extinción KT, pero habían encontrado otros indicios. Había aparecido iridio en la capa de la frontera KT. El iridio es un elemento raro en las rocas de la Tierra, pero común en muchos asteroides. Resulta que algunos asteroides son muy ricos en iridio, así que se dedujo que aquella capa de iridio aparecida en un estrato de sedimentos de hace unos 65 millones de años se debía a la llegada de un asteroide. Aún con el descubrimiento del iridio, algunos seguían dudando de que un asteroide hubiese causado la extinción KT. Hasta los años 90, cuando una petrolera mexicana halló la prueba irrefutable. Mientras perforaban en la costa de la península de Yucatán, descubrieron un cráter de 160 kilómetros de diámetro oculto bajo el agua, bajo 915 metros de piedra caliza. El análisis de la roca confirmó que el cráter se debía al impacto de un asteroide. Y al igual que en el cráter de Barringer de Arizona, también apareció cuarzo metamorfoseado en el cráter del impacto KT. Una de las pruebas importantes del impacto de Chicxulub fue el hallazgo de cuarzo metamorfoseado. Cuando estudiaron el lugar del impacto y las zonas del entorno, y además en todo el mundo, descubrieron presencia de cristal que se había fundido. Se había creado cuando la explosión gigantesca lo fundió. Ese tipo concreto de cristal solo se da cuando hay una explosión descomunal. Hoy muchos científicos admiten que un asteroide causó la extinción KT hace 65 millones de años. Y ahora algunos tratan de hallar el asteroide que causó ese episodio. Los sedimentos hallados en Chicxulub indican que el asteroide era de condrita carbónica, una roca muy primitiva. Ese tipo de roca tiene una composición similar a la de la familia baptistina, un grupo de asteroides que se fragmentaron de una roca mayor. Por tanto, algunos dicen que es muy probable que un miembro de la familia baptistina provocase la extinción generalizada que acabó con los dinosaurios. Hoy, la familia baptistina aún podría ser una amenaza. Dentro del cinturón de asteroides, sus parientes cubren una zona que contiene dos escotillas gravitatorias. Son zonas donde un leve empujón podría lanzar a un asteroide fuera de su zona de órbita. Podría enviarlo galopando hacia el sistema solar interno, donde podría chocar contra el planeta Tierra. Las colisiones cósmicas no son algo del pasado. Todavía se producen y son potencialmente mortíferas.
Dentro del cinturón de asteroides entre los planetas Marte y Júpiter mora la familia Baptistina. Un grupo de rocas que se originó de un objeto mayor, fragmentado debido a una colisión. Tras el impacto, algunos miembros de la familia Baptistina se vieron expulsados del cinturón de asteroides. Se cree que al menos uno chocó contra la Tierra hace 65 millones de años. Y que este provocó la extinción total de los dinosaurios. Y el episodio de la extinción KT quizás no sea el último de la ira de la familia Baptistina. Hay quien dice que otro pariente podría amenazar de nuevo nuestro planeta en el futuro. Quizás otro miembro de la familia Baptistina llegue al sistema solar interno y choque contra la Tierra. Los investigadores han estado observando a la familia Baptistina. Han descubierto que sus miembros tienen órbitas similares. Pero con el tiempo, un fenómeno térmico llamado efecto Yarkovsky los está desplazando hacia una zona de peligro. El efecto Yarkovsky es un fenómeno térmico que afecta a los asteroides y puede alterar su órbita. Cuando recibe la luz del Sol, el asteroide tarda muy poco tiempo en calentarse. Eso produce una radiación térmica que da un pequeño empujón al asteroide y cambia su órbita. El efecto Yarkovsky no es muy fuerte, pero a lo largo de millones de años se va acumulando. Con el tiempo, esa variación orbital gradual podría provocar otro impacto cataclísmico. Se han hecho simulaciones para ver cuándo entrarán esos miembros de la familia Baptistina en resonancia con el planeta Júpiter. La resonancia se da cuando el asteroide orbita 7 veces por cada 2 órbitas de Júpiter. Cuando eso se produzca, los asteroides pueden salir proyectados hacia el sistema solar interno, como si diesen contra el impulsor de una máquina de pinball. Algunos fragmentos de estos asteroides entrarán en órbita cruzada con la Tierra, por tanto, es posible que choquen contra ella. Si una colisión de ese tipo se diese en algún lugar de la Tierra hoy, destruiría toda nuestra civilización. Aunque lograras sobrevivir en un lugar remoto, seguramente te morirías de hambre. Los humanos sobrevivirían en algunos lugares que hubiésemos colonizado, pero la civilización desaparecería. Son cataclismos que extinguen civilizaciones. Las futuras colisiones podrían amenazar la vida de la Tierra. Pero el impacto de Chicxulub fue un momento afortunado para la evolución de los humanos. La científica Luan Becker ha dedicado su carrera a investigar episodios de extinciones generalizadas. La gente dice que si los dinosaurios no se hubiesen extinguido, no existiría el hombre. Los mamíferos no habrían reinado si los dinosaurios hubiesen tenido la suerte de poder continuar existiendo más allá de los 135 o 140 millones de años que estuvieron en la Tierra. Becker dice que, al igual que los humanos, los dinosaurios también evolucionaron tras un episodio épico de extinción, el mayor de la historia del planeta Tierra. Se trata de la extinción del Pérmico-Triásico, también conocida como la Gran Mortandad. También me parece irónico que si nuestra teoría sobre el Pérmico es correcta, los dinosaurios habrían surgido con un impacto y habrían desaparecido con otro, lo cual es interesante. Es tal vez la incógnita cósmica más intrigante que existe, una extinción generalizada sin parangón en la historia del universo. Hace 250 millones de años, mucho antes del dominio de los dinosaurios, pequeñas criaturas y abundante vida botánica prosperaron en la Tierra durante el período Pérmico-Triásico. Luego, algún episodio misterioso extinguió casi toda la vida existente. En realidad, fue la extinción de mayores proporciones en cuanto a la cantidad de plantas y animales diferentes que perecieron. Fue la mayor extinción de la historia del planeta. Becker tiene como objetivo resolver este crimen prehistórico. Igual que el impacto KT, que probablemente mató a los dinosaurios, Becker dice que ha descubierto indicios de que un asteroide gigante también causó la extinción del Pérmico-Triásico, que sucedió unos 185 millones de años antes.
Durante el período Pérmico-Triásico, nuestro mundo estaba formado por un solo supercontinente llamado Pangea y un superocéano llamado Pantalasa. Según dice Becker, un objeto de 11 kilómetros de diámetro se estrelló contra el océano, cerca del extremo sur del supercontinente, que ahora está en la costa noroeste de Australia. Si estuviésemos en esta playa hace 250 millones de años, seguramente veríamos en primera fila ese acontecimiento. Veríamos un objeto enorme del tamaño del monte Everest, un objeto rígido, estrellándose contra la orilla continental, delante de la propia playa, provocando un enorme terremoto, olas descomunales, proyectando kilómetros y kilómetros de polvo hacia la atmósfera, que cubrirían todo el planeta de tal modo que taparían la luz del sol. La oscuridad podría reinar durante meses. Eso bastaría para interrumpir la fotosíntesis, que es básica en la cadena alimentaria y que influye en todos los seres vivos. Si la teoría de Becker es correcta, ese impacto podría haber barrido casi toda la vida de la Tierra, ya que estaba concentrada en un solo continente y un solo océano. Un episodio de extinción de esa magnitud habría permitido un completo cambio evolutivo, preparando el terreno así para que los dinosaurios evolucionasen. Creo que solo gracias a la extinción del Pérmico-Triásico, causada por el impacto de ese meteorito, fue posible que los dinosaurios evolucionasen. Hay pocas pruebas geológicas de la extinción del Pérmico-Triásico. Quedan muy pocas rocas de 250 millones de años en la Tierra, porque las han reciclado las placas tectónicas. Pero Becker dice que ha hallado restos del cráter del impacto en el noroeste de Australia. La extinción del Pérmico-Triásico, conocida como la Gran Mortandad, fue el mayor episodio de extinción de la historia del planeta Tierra. El 90% de la vida apareció hace 250 millones de años. Murieron más criaturas durante ese periodo que en la extinción KT, que mató a los dinosaurios más de 185 millones de años después. La causa de la extinción del Pérmico-Triásico todavía se desconoce. Pero ahora la científica Luan Becker y otros creen que un asteroide causó esa extinción. Y han descubierto un posible cráter del impacto enterrado bajo sedimentos en la costa noroeste de Australia. Creemos que hemos hallado un buen candidato como cráter del impacto. Es mucho más antiguo, es mucho más complejo y está más procesado geológicamente. Ya no es un círculo perfecto, no parece como una diana. La mayoría de las rocas del Pérmico han quedado subducidas y han desaparecido hace tiempo o se han erosionado. Las pruebas de que hubo un impacto allí son cuestionables y muy polémicas. Algunos científicos dudan de que Becker haya encontrado el cráter de un impacto del período Pérmico-Triásico. No se ha encontrado ningún cráter que coincida con la época del Pérmico-Triásico. Se dijo que había algo similar en la costa oeste de Australia, pero no es tan claro como el cráter KT. No es una prueba irrefutable. Pero Becker afirma que ha hallado esa prueba irrefutable. Es más, ella y su equipo han viajado a la Antártida, Australia, África y Japón, donde están las rocas más antiguas de la Tierra. Dicen que han hallado 40 indicadores del impacto. Se trata de fragmentos minerales extraterrestres hallados en capas rocosas del período Pérmico-Triásico. Hemos hallado lo que creemos que son pequeños fragmentos de escombros del impacto, que coinciden con lo que se encontraría tras el impacto de un meteorito. Es posible que algunos de los escombros vuelvan a caer y se conserven en la capa rocosa. Lo que no se halló en la capa rocosa del Pérmico-Triásico fue iridio. Ese fue el elemento que ayudó a convencer a muchos científicos de que el choque de un asteroide causó la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años.
Los colegas siempre ponen la pega de que no hemos encontrado iridio, pero tampoco ha aparecido iridio en algunos lugares donde se esperaba encontrarlo, como en algún material cometario que hemos recuperado. Entonces, ¿cuál es la explicación? Pues que hay otros objetos diversos y no son todos iguales. Aunque Becker no ha encontrado iridio, ha hallado cromo en rocas de la Antártida. Como el iridio, el cromo es igual de raro y es más abundante en las rocas espaciales. Por tanto, ¿causó realmente un asteroide la extinción general del Pérmico Triásico? ¿O simplemente contribuyó a ella? Al parecer, la vida luchaba por sobrevivir hace 250 millones de años. El planeta sufría un tremendo vulcanismo que estaba ahogando la atmósfera. Existe la posibilidad de que un gran volcán de Siberia, que estaba sobre un enorme depósito de carbón, liberase gran cantidad de gases invernadero a la atmósfera, tales como CO2 y metano, que causarían una gran mortandad entre los organismos marinos y también un tremendo calentamiento global que habría afectado también a los animales terrestres. Cuando miras al pasado y buscas puntos en común entre los otros episodios de extinción, prácticamente en todos los casos hay indicios de una enorme erupción volcánica al mismo tiempo. Y todos los episodios de grandes extinciones, incluida la KT, están fuerte e íntimamente relacionadas con esas erupciones volcánicas. La extinción podría haberse dado igualmente, pero entonces llegó el meteorito y acabó de rematarla, contribuyó a ella. Becker opina que el vulcanismo solo no podría haber causado la extinción del Pérmico Triásico y dice que tiene aún más pruebas para demostrarlo. Creo que hemos hallado algunos de los mejores indicadores de que hubo un impacto. Entre ellos cuarzo metamorfoseado, en muchos sitios, tanto en Australia como en la Antártida. Es cristal sometido a presiones mucho mayores de las que podrían generarse en cualquier episodio geológico terrestre. No podría producirse en un episodio volcánico. Tuvo que producirse por efecto de un impacto. Y creo que cuando tienes pruebas tan claras, no se puede pedir más en este oficio. La comunidad científica sigue debatiendo si el impacto de un asteroide ayudó a desencadenar la extinción del Pérmico Triásico hace 250 millones de años. Pero las rocas espaciales no son los únicos objetos que pueden causar un trastorno cósmico. La verdad es que nuestra galaxia de la Vía Láctea actualmente participa en una colisión galáctica múltiple. Imaginen que son una galaxia que viaja por el espacio. El tráfico puede parecer ligero, pero en cualquier momento podrían sufrir una colisión frontal. Los choques cósmicos como este suceden sin cesar, sobre todo cuando las galaxias se acercan demasiado entre sí. Las galaxias han interactuado, han chocado, se han fusionado, se han destruido mutuamente y aún sigue ocurriendo. Estas colisiones siempre han sido parte de la vida de una galaxia y siempre lo serán. La científica Michelle Thaler sabe lo violentas que pueden ser las colisiones galácticas, sobre todo cuando son entre múltiples galaxias. En este preciso momento, el telescopio espacial Spitzer de la NASA está presenciando el choque en cadena supremo. 4 galaxias supermasivas chocando en una autopista cósmica, a unos 5.000 millones de años luz de la Tierra. Se están acercando a millones de kilómetros por hora y acabarán fusionándose. Así que hemos hallado una colisión titánica de galaxias. Podemos comparar la mayoría de las colisiones galácticas con un pequeño choque en cadena de coches utilitarios en una autopista, pero en este caso es como si chocasen 4 camiones enormes de frente. Y durante el proceso, miles de millones de estrellas salen despedidas y se esparcen. Esa violenta colisión todavía está en marcha. Cuando el impacto termine al fin,
Las 4 se habrán unido y formarán una galaxia descomunal, con 10 veces más masa que nuestra Vía Láctea. Será una de las mayores galaxias de todo el universo. Y esta es solo una de las muchas colisiones galácticas múltiples. La Vía Láctea acabará uniéndose con su galaxia vecina, Andrómeda, lo que podría ser una colisión espectacular. Pero en este momento nuestra galaxia está chocando con 2 galaxias más pequeñas, lo cual está causando una gran conmoción. Ahora mismo hay 2 galaxias que son relativamente pequeñas y que están chocando con la Vía Láctea. Una se llama Enana de Sagitario porque la vemos cerca de esta constelación, y la otra se llama Galaxia Enana del Can Mayor. La Enana del Can Mayor es muy interesante porque parece que se ha visto atraída hacia la Vía Láctea y se ha desgarrado mientras orbitaba alrededor del centro de la Vía Láctea. Así que podemos ver franjas de estrellas girando todas juntas, que son los restos de esa pobre galaxia pequeña que quedó destrozada. Las colisiones galácticas producen miles de millones de estrellas. ¿Pero pueden chocar también esas estrellas? El espacio entre las estrellas de las galaxias es enorme. Si el Sol tuviese el tamaño de una pelota de baloncesto y estando yo aquí en Los Ángeles, la estrella más próxima sería una del tamaño similar ubicada en Nueva York. Hay tanto espacio entre las estrellas que las colisiones estelares son muy escasas. Aunque escasas, las colisiones estelares pueden ocurrir donde los objetos estelares se agrupan en cúmulos densos. Hemos visto casos en los que en un cúmulo de estrellas, una estrella parece ser mayor que las demás, más joven que las otras y que gira mucho más rápido que las demás estrellas con las que nació. Esas estrellas jóvenes se llaman rezagadas azules. Se dan en grupos de estrellas sumamente densos denominados cúmulos globulares. Se llaman rezagadas azules porque parecen ser más jóvenes y envejecen con menos rapidez que las otras estrellas de los cúmulos, así que es muy posible que sean producto de la fusión de 2 estrellas. Cuando esas estrellas se acercaron, se hicieron girar por su gravedad mutua y así se forma una estrella grande y luminosa que gira muy rápido. Y las colisiones galácticas no son simples choques leves. Pueden ser muy destructivas. Se van acercando cada vez más, girando cada vez más rápido. Es probable que vayan a varios cientos de miles o a millones de kilómetros por hora y empezarán a arrancarse trozos mutuamente a medida que se acercan. Una colisión estelar puede ser espectacular y violenta. Al final, si se transfiere suficiente masa durante suficiente tiempo, las órbitas se contraerán y esas 2 estrellas se aproximarán cada vez más. Podrían acabar fusionándose, formando una sola estrella gigante, o podrían transformarse en una estrella de neutrones o en un agujero negro. Tanto si son fusiones estelares y galácticas, como impactos de asteroides y cometas, las colisiones cósmicas continuarán ocurriendo mientras el universo exista. Al obtener más datos sobre esos episodios incontrolables, podemos llegar a entender mejor el origen del universo y posiblemente predecir su futuro. Las colisiones cósmicas han sido muy importantes para configurar la evolución en la historia del planeta. La Tierra no estaría aquí sin ellas. Los agentes químicos que la vida necesita para empezar surgieron como resultado de esos impactos. Por tanto, han sido un factor muy importante en la historia de la vida de este planeta. Las colisiones cósmicas son responsables de cosas tan variadas como los impactos de asteroides, la fusión de galaxias, la formación de estrellas gigantes. Desde luego son esenciales para llegar a entender los fenómenos del universo.